Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar sensibles para cierta audiencia, por lo que recomendamos discreción. Además, las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente el pensamiento de Escucho Voces ni de su equipo de producción. Hoy estamos con una voz que encarna convicción, transformación y urgencia. Claudia Donaire Gaete, abogada especializada en Derecho Laboral y Políticas de Igualdad de Género. Desde 2022 integra el equipo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, aportando su experiencia al fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de las mujeres en Chile. Fue la primera presidenta del Consejo Superior Laboral creado en la Reforma Laboral. Su trayectoria incluye también haber sido subcoordinadora del Programa de Reformas Legales de Cernameg y haber asesorado a organismos sindicales, multilaterales y ONGs como la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, la Vicepresidencia de Género de la CUT, la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros. Hoy nos invita a mirar aquello que a menudo no se ve, a reconocer el trabajo invisible que sostiene a nuestras sociedades y a explorar los desafíos políticos y los costos personales de liderar desde la mujer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Hoy nos encontramos en las oficinas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto a Claudia Donaire Gaete, una voz con experiencia en cómo se construyen y se sostienen los cambios en materia de derechos laborales y equidad. Vamos a conversar sobre el trabajo invisible que realizan miles de mujeres, sobre cómo las políticas públicas pueden visibilizarlo y qué implica, en lo personal y en lo político, liderar esos cambios desde dentro del Estado. Pero antes vamos a presentar a quienes hacen posible este episodio. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Bueno, Claudia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias por estar acá en el Ministerio, por la entrevista y bueno, y por tocar estos temas importantes en la vida que llevamos, ¿no? En el mundo actual. Quisiéramos partir por hacerte algunas preguntas que visibilizan formas sutiles de violencia estructural que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres, que tenemos tan normalizadas también, ¿no? ¿Qué papel juegan las violencias simbólicas y económicas, como el no pago de pensiones alimenticias, por ejemplo, en el bienestar emocional de las mujeres? Bueno, en general, es más que solamente el no pago de pensiones o no cumplimiento de ese como aspecto de la responsabilidad parental en la sociedad que llevamos, sino que en general creo que lo más que afectador del bienestar de nosotras las mujeres tiene que ver con esa soledad en que enfrentamos la sostenibilidad de la vida. Todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en una comunidad o en una familia, que tiene que ver que tenga que ver con la crianza de los hijos, qué comen los hijos, cómo se visten los hijos, cómo viven las abuelas, cómo viven los abuelos, qué es lo que ocurre muchas veces en lo cotidiano y en lo doméstico en un hogar, tiene que ver con algo que tenemos que resolver nosotras y por lo general solas, no solamente sin un apoyo económico, sino también sin un apoyo podríamos llamarlo social, moral, psicológico, de todo tipo.
¿ya? Y eso quedó patente o viene quedando patente hace rato, producto de que la sociedad hoy día, las personas tienen más requerimientos de tiempo, más requerimientos económicos, y eso se hace crisis durante la pandemia. Probablemente, o sea, no probablemente, sino que a nivel mundial, digamos, no solo en Chile, a eso me refería, y creo que eso también empieza como a ser más patente la necesidad de que quienes estamos en la toma de decisiones nos hagamos cargo de esa realidad que afecta a las mujeres, pero en general afecta a toda la sociedad, porque también cuando las mujeres ya empiezan a resistir esa realidad, empezamos también a ver efectos en otros ámbitos, ¿ya? Como tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la baja natalidad, ¿no? La caída de la natalidad, que es expresión de que las mujeres ya están asumiendo en la toma de decisiones, proyectarse esa decisión de tener familia eh, a una avanzada edad, no tempranamente, porque tiene que antes, uno tiene que antes educarse, antes tiene que desarrollarse profesionalmente, probablemente acumular algún nivel de recursos para enfrentar la vida, para sostener la vida. Particularmente además porque tiene que planificarse probablemente sola hacia el futuro, ¿no? Entonces yo siento que ese es como un elemento que afecta bastante la vida de las mujeres, también la mente de las mujeres, porque en la práctica, como ya estamos abordando esos desafíos de una manera a través de planificar, tener un sustento, un trabajo, una profesión, etcétera, también ahí tiene que enfrentar la doble presencia, el hecho de esto de estar pensando cómo vivir, pero también pensando en cómo resolver las cargas, digamos, que la sociedad solo a ella le entrega de manera más protagónica. Con esto no quiero decir que los hombres no tengan un rol ahí hoy día activo. Hoy día hay también avances en eso, pequeños, pero hay avances. Pero lo concreto es que probablemente la sociedad la sigue mirando a ella y eso es patente, eso es cotidiano, ¿ya? O sea, es la manera en que nosotros incluso seguimos pensando, y lo digo yo incluso en mi rol, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando tengo este tipo de empleos, como por ejemplo ser autoridad o estar en roles de importancia, lo más probable es que no voy al médico. No voy al médico durante todo el periodo. Voy postergándolo y es porque en realidad cuesta tanto en el fondo romper eso que traemos, digamos, como muy cultural, que aunque lo critiquemos, aunque sepamos que es parte del problema, cuesta irlo erradicando. O sea, igual sentimos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es lo que probablemente más nos afecta en lo que es la salud mental, digamos, finalmente. Sí, claro, qué importante esto que mencionas, que es como justamente el hecho del avance de las tecnologías en términos de reproducción, el tema de la accesibilidad al trabajo, ¿cierto? Y que eso, más que ser, que genere como mayor equidad, finalmente se suma a las cargas, ¿no? De crianza, de maternaje. Claro, lo que pasa es que yo creo que todavía identificamos el problema, pero todavía no tenemos la capacidad de cambiarlo, porque cuando vemos que lo que tendría que ocurrir para cambiarlo no está, no es fácil, o incluso a veces no le damos tiempo a que ocurra. A veces tampoco quiero ser injusta, yo siento, en mi caso particular, ya tengo harto apoyo, ¿ya? Tengo harto apoyo, yo igual soy una persona privilegiada, una persona incluida, ¿ya? En comparación con otras. Pero lo que uno ve y a lo que uno tiene que responder es a la realidad de la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres. Y la mayoría de las mujeres lo que acceden en definitiva es a una realidad donde el apoyo es bajo, ¿ya? Y es bajo no solo respecto de
que tiene que ver con la mantención de mandatos de género y eso no cambia en las organizaciones laborales, Estado, el servicio, etcétera, sino que también cuesta irlas cambiando justamente por esa necesidad de igual resolver. Y cuando uno tiene que resolver, uno tiene que echar mano a lo que tiene y a veces lo que uno único que tiene es uno. Claro, claro. Bueno, ¿y qué formas de machismo cotidiano, micromachismo, esas que no siempre son obvias, ¿cierto?, están presentes en nuestra sociedad y cómo afectan la salud mental de las mujeres? Yo creo que es bien cotidiano, es bien común em, que se, que se, que no se dé por sentado, como ocurren a veces con los hombres, que nosotros si llegamos a un lugar es porque tenemos la capacidad. Ya yo creo que en todos los lugares en que he estado, siempre uno se relaciona con otros sobre la base de que uno tiene que justificar por qué está ahí, demostrar por qué está ahí. ¿Ya? En mi caso, probablemente por la profesión que yo tengo, que soy abogada y que cuando he estado en el Estado también he tenido puestos de toma de decisiones, de uno u otro, de tipo técnico o de tipo político, pero de toma de decisiones, por ende tenía un rol no tan invisible, donde se me pueden reconocer cierto tipo de atributos, pero uno igual siente de que uno tiene menos valor que otros colegas o compañeros en la misma condición, con la misma formación, con tal vez menos o igual experiencia. Y eso es un tema que a veces agota, que a veces incluso uno lo asume como una parte de la realidad, uno no lo respalda, uno lo resiente, pero en caso alguno uno en el fondo hace de eso un problema porque sabe también que es algo que en cierta forma por lo menos no depende de uno. A mí me da en realidad más vergüenza que nada ese tipo de situaciones, ya con colegas y con algunos círculos. En gobierno cada vez menos, creo que en gobierno cada vez menos. Uno ve también en el Parlamento que eso es un poco más débil, pero en general siempre está ahí y por ende a veces vuelve a manifestarse de maneras complejas, de maneras duras, ridiculizando lo que uno opina, no considerando lo que uno opina, pero si lo dice otra persona, sí tiene el valor. Pero si lo dice uno, entonces uno ¿qué hace al final? Uno trata de no decirlo o hace que otro lo diga, porque en definitiva también nosotros cuando entramos a política, las mujeres, o por lo menos en mi caso, y con las colegas que siempre he compartido, porque mal que mal uno ya es como una red de mujeres que actúan en política, a nosotros nos interesa siempre avanzar, ¿ya? Entonces nos interesa tener triunfos concretos. No nos interesa solo tener testimonio, nos interesa lograr la aprobación de la ley, lograr la ratificación de un convenio internacional, porque sabemos que eso, independientemente de los costos que haya tenido en nuestra, en la forma en que logramos que ocurriera, va a generar un cambio importante. Entonces, en general, también noto que en nuestro rol como a veces mujeres políticas hay harta ambición por avanzar, hartas ganas, harto voluntarismo. Y nada nos dice que eso está mal hasta ahora. Siempre uno que se queda con la idea, a mí me pasa cada vez que estoy en gobierno que voy anotando. ¿Qué logramos? Ya, ratificamos el convenio 189, ya, ratificamos el 190, ya, logramos, qué sé yo, que cierto organismo internacional nos observara algo. Y nosotros contamos con que el organismo internacional nos observe algo, porque con eso, en definitiva, estamos ratificando un camino, podríamos llamarlo de transformaciones sociales que hemos elegido o que hemos visibilizado como útil para hacer avances en materia de igualdad de género. Perfecto. Cuando una mujer denuncia abuso y no recibe apoyo institucional, ¿qué mensaje le está entregando el Estado, crees tú? Bueno, un muy mal mensaje, y eso ocurre en todo orden. En la ley integral de reciente aprobación logramos identificar ese tipo de respuestas como una discriminación, o sea, como una violencia estructural, ¿ya?
La ley define varios tipos de violencia, entre ellas la institucional, y en el caso de las instituciones de Estado, en el caso de que sean requeridos en el ámbito de sus competencias, la respuesta no acorde a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia, es una violencia estructural, ¿no? Y entendemos que, que para ello, que decirlo, ¿ya? Evidentemente, uno podría decir que es complejo porque estoy hablando desde el Estado, pero estamos en situación de advertir que eso es así. Por eso nuestra ley ha sido planteada como una ley que cambia la forma en que el Estado tiene que responder a las mujeres que sufren violencia, ¿ya? Em, Puede ser claramente una disposición legal que habla de que el Estado o las entidades tienen que responder conforme al principio de debida diligencia. Hay otra disposición que habla de cuáles son los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia, pero con independencia de que sean la ley, la verdad que es también una ley que hemos sancionado para visibilizarla y para ser cumplida y para que se nos demande el cumplimiento. O sea, parte también de lo que tiene que hacer muchas veces quien está en el rol de tomar decisiones es poner al centro los derechos de las personas para que las personas los conozcan y los ejerzan y los clamen y los griten, porque en definitiva es parte de lo que la sociedad se ha puesto de acuerdo en un organismo internacional para que sea expresión ya material del derecho. Y eso finalmente era lo que Chile se había comprometido a hacer cuando ratificó la Convención Belén do Pará. Por cierto, Chile fue activo promotor de la adopción de ese convenio en el 94. Este ministerio, que en esa época era el Servicio Nacional de la Mujer, participa de aquello y por ende todos estos años es de una evolución de nuestro estándar de derecho hasta llegar a algo que es un óptimo, pero que lo más probable es que hoy día no sea 100%, ¿ya? Recién estamos socializando el decálogo de la ley con la población, con los cuerpos que tienen que cumplirla, como son todas las entidades que dan respuesta a la violencia, las policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las instituciones que apoyan y dan asesoría a las mujeres que sufren violencia, están trabajando en ello desde que se promulgó la ley, desde que se publicó también, y por ende es algo que tiene que ocurrir. Claudia, y en esa línea hemos hablado un poco de las vulneraciones a las mujeres, ¿cierto? En lo concreto, para una mujer que es víctima de violencia, ya sea psicológica, física o sexual, ¿qué garantía ofrece el Estado frente a estas situaciones? Bueno, el Estado, por la ley integral, tiene que proveerle a las mujeres víctimas asistencia y asesoría jurídica. Tiene que también ofrecerle instituciones que no la enjuicien, no la discriminen, no la estigmaticen por estereotipos de género, por su relato, por su forma de vida. Eso, por cierto, además es un derecho que debiera existir en general cuando se hace uso de el resorte de requerir al Estado del amparo frente a una situación de violencia. Por cierto, en el caso de la violencia de género, evidentemente nosotros lo hemos relevado como una cuestión importante porque sabemos los estereotipos que hay frente a esas situaciones. Por ende, es un derecho que tiene que estar desde el día del momento uno, ¿ya? Por cierto, también hay necesidad de que el Estado le informe a las mujeres víctimas sobre los medios de reparación, que son importantes porque también un derecho importante de las víctimas de violencia es el derecho a sanar. Si la ofensa, la violencia le ha generado un problema grave a su salud, ¿ya? Y esa reparación evidentemente tiene que ser física, psicológica y social, porque finalmente para que salir del círculo de las violencias probablemente se va a requerir apoyar para que la mujer logre una autonomía que le permita finalmente romper ese círculo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y podrías compartir algún relato, sin violar alguna confidencialidad, que resuena para ti al pensar tu rol como subsecretaria? Bueno, en general, como subsecretaria, no, o sea,
cuando yo llegué acá, llegué de jefa de gabinete, por ende mi rol ha estado en los... y yo antes había participado de este ministerio, participé en el equipo de reformas legales entre el 98 al 2000, cuando surgió la ley de filiación, la reforma constitucional que incorporó el vocablo mujer en la Constitución, que no existía, en Fuerte el eso, ¿no? capítulo de Derecho y de Igualdad ante la Ley. Claro, y claramente fue un proyecto que en su época era como muy, ¿cómo se llama? Cosmético, como que algo no importante, ¿ya? Se nos planteaba, nos costó mucho sacarlo adelante, lo logramos, pero se planteaba que casi era algo muy irrelevante, ¿no? Que la palabra mujer estuviese en la Constitución, ¿ya? Y que fuésemos visibilizadas como sujetos de derechos constitucionales y sujetos de derechos humanos en, en- 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 en la normativa que cualquier sociedad es la encargada de visibilizar los derechos de las personas, Incluyéndolo desde el lenguaje, que es como lo más incluyéndolo primario. de lo más primario, exactamente, ¿ya? Pero afortunadamente en esa época había algún nivel de incidencia y logramos un apoyo en aquello, que luego, años después, fue apreciado en su magnitud. ¿Ya? La ley de filiación lo mismo, porque en gran medida, gran parte del trabajo de este tipo de ministerios parte siendo el Ministerio de la Familia. Y ahí entramos las mujeres, ¿ya? Y claramente, claro, eso fue uno de los principales también, ahí viendo tu pregunta, como cosas que me ha remecido a mí trabajar en este sector, ¿ya? Yo no soy feminista de origen, yo vengo del mundo sindical, yo soy más cercana a aquello. Hice una adopción por eso, en algún minuto en que participé del movimiento feminista en los 80, ¿ya? Hice una opción ya por dejar de ser feminista o no optar por mantenerme en un grupo en el que participaba y optar por la política en un plano más destinado a cambiar las legislaciones laborales, ¿ya? Pero al final son opciones que son como bien pensadas, más de política, más por dónde me voy, a qué me aboco a trabajar, digamos, ¿ya? Porque me gusta mucho, creo que también tenía que ver con mis habilidades. Yo soy buena en materia de mediar, de negociar, por ende probablemente ese espacio era natural y porque además me interesaba también que las personas mejoraran sus estándares de derecho, ¿ya? Laborales, ¿ya? En un país que tiene debilidades en su legislación laboral heredada de amarras de dictadura. Pero acá en el ministerio, claro, esa tensión he tenido, la tensión de estar en un ministerio que ha tenido que pasar de ser del Ministerio de la Familia a posicionarse como un ministerio de la igualdad de género, un ministerio para los avances en igualdad para las mujeres, que en realidad no es un logro que tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con un logro, con un cambio societario. Ya no somos las mujeres las únicas beneficiadas de la igualdad de género en general en la sociedad, que es más justa, que es más equilibrada y que derriba mandatos de género que nos hacen mal, que no nos sirven desde muchos puntos de vista, no solamente en el plano de la mente, lo humano, sino que también en el plano económico, en el plano también, digamos, de lo que es en el terreno laboral, el hecho de disfrutar el trabajo que hacemos, porque también a veces el desarrollo, para muchas personas el trabajo es un placer, nos gusta trabajar, para otras no, no es una obligación, es un sustento, el trabajo también da el sustento, pero siento que es súper importante también desplegarnos donde queremos desplegarnos, porque probablemente donde queramos desplegarnos es donde vamos a estar bien. Y eso también tiene que ver con derribar sesgos que van en contra de que tomemos la opción que queremos tomar. Claro, y que haya como un balance entre lo público y lo privado, ¿no? De la vida de cada uno. Exactamente. Y que se resuelva la tensión, porque finalmente la tensión que tenemos las mujeres cuando tenemos que pensar en todo lo que tenemos que hacer a partir de los mandatos de género y lo que necesitamos también hacer para subsistir hoy día, ¿ya? Eh, Tiene que ver con una tensión que también la vemos en el ámbito de la producción. O sea, la sociedad también tiene una tensión, que es producir o también generar espacio para que las personas se desplieguen. O sea, esa tensión que vemos en lo cotidiano en una persona está también en una empresa que tiene que también orientarse a producir, pero también tiene que entender una organización empresarial, un servicio público, que las personas que ahí están desplegando o construyendo la producción también tienen vida.
¿ya? Sí. También tienen necesidades, tienen un costo de disposición en el trabajo que pasa por levantarse, comer, pensar, eh, eh, recrearse, ¿ya? El ocio, que se llama. Estaba leyendo ayer esa palabra, el ocio, en los discursos. Claro, no es muy bonita, ¿no? Perfecto. Pero en definitiva, al margen de cómo, de su, tal vez cómo no suena o cómo no, O menos o lo que valor. nos evoca, que no tiene mucho valor, la verdad que tenemos que darle el valor en su mérito. O sea, hoy día para las sociedades, por ejemplo, los que miran todo desde el ámbito productivo, el ámbito de la rentabilidad de las actividades, el ocio es súper importante. ¿Ya? Es también fuente de riqueza, ¿ya? Riqueza personal, espiritual, pero también es una actividad. Por Como supuesto. toda actividad económica también tiene un valor en la sociedad. Genera trabajo, genera sustento para quienes trabajan en ello. O sea, digamos, no hay que también darle un importante valor, ¿ya? Bueno, y eso es harto de lo que nos encontramos nosotros como psicólogos clínicos en la consulta, además. Sí. Bueno, Claudia, y ahora nos gustaría poder hablar, poner sobre la mesa el tema de los cuidados, el trabajo no remunerado de las mujeres y también muy invisibilizado por lo demás en la sociedad. ¿Qué significa para ti reconocer el cuidado como trabajo y qué cambios produce ese acto simbólico en nuestra cultura? Bueno, son fuertes, muy grandes. Yo creo que de haber levantado en esta administración y de hace un tiempo atrás también con otras políticas, la valorización del trabajo de cuidado y en general del trabajo doméstico no remunerado, no solamente el del cuidado, porque también hay otros trabajos que damos o que hacemos o que existen en la sociedad a personas que son, no son dependientes, pero que igual requieren apoyo y que se transmiten en que alguien tiene que cocinar, alguien tiene que lavar, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que pagar las cuentas, alguien tiene que organizar, etcétera. Creo que también es visibilizar algo que la sociedad en general invisibilizaba, como que somos seres que nacemos y que somos por generación espontánea, aparecemos en un contexto, en un trabajo, en qué sé yo, en una fábrica, en un gobierno, etcétera. Y para llegar ahí necesitamos levantarnos, bañarnos, etcétera, comer, pensar en, qué sé yo, en dónde vivimos, dónde vamos a seguir viviendo después, en qué vamos a trabajar, etcétera. Entonces son demasiadas cosas las que rodean la puesta en escena del ser humano en la sociedad, ¿ya? Y que nosotros hoy día llamamos como esas actos que lo que hacen es sostener la vida, ¿ya? La vida humana, ¿ya? La vida humana, la procreación, la mantención de la especie, etcétera. El valor que tiene, el valor es importante desde todo punto de vista, el punto de vista cotidiano, en la realidad, en una familia, en una empresa, desde el punto de vista también político, porque en definitiva el Estado no hacía políticas públicas hacia allá, como si eso no fuese relevante, no fuese importante, por ende un nivel de invisibilización completa, desde lo más digamos, pequeño, como preocuparme de qué pasa con la persona que cuida, a cuántos controles médicos no asistió, de qué se está enfermando, cómo la puedo sanar, ya hasta también qué valor económico tiene eso en la sociedad y como para justificar tomar medidas al respecto, porque en definitiva lo que estamos probablemente invisibilizando tenga en el futuro mayor importancia o progresivamente mayor importancia a partir también de que estamos como sociedad envejeciéndonos, ¿no? Entonces probablemente vamos a generar mayor estrés a esa situación que hoy día vemos. Entonces eso es súper importante en lo político como más de vivencia de uno como autoridades, en fin. A mí me ha tocado viajar, bueno, yo soy parte del Ministerio de Mujer y la Equidad de Género, por ende somos nosotros sensibles desde siempre a estas temáticas, pero me ha tocado viajar y ver a políticos y políticas de todo color político, valga la redundancia, ¿ya? Alcaldes, gobernadores, gobernadoras, delegados, delegadas también, no hay menos, pero hay,
gobernadores hoy día no hay, ¿ya? Que están súper, diputadas, diputados, súper impactados con el poder de haber visibilizado los cuidados y fundamentalmente la necesidad de hacer políticas públicas dirigidas a personas cuidadoras. ¿Ya? Nos hemos entrevistado en las actividades cuando hemos inaugurado algún centro de cuidado o cuando hemos lanzado o actualizado empresas que están en la red de Chile Cuida. Nos hemos relacionado con los equipos que están trabajando en los territorios ofreciendo apoyo a las personas cuidadas, pero ahora a las personas cuidadoras también. Y lo que nos hemos podido, digamos, lo que hemos podido apreciar de las personas cuidadoras es muy potente, es muy potente. O sea, hemos hablado con mujeres, qué sé yo, de 40 años, de 50 años, de 60 años, de 70 años, que nos han dicho que han cuidado toda la vida, que han desarrollado como actividad única en la vida cuidar a otras personas, desde un hermano de 12 años que estaba postrado, pasando después por sus hijos, posteriormente por su suegra, en algunos casos incluso parentescos por afinidad que ya no son tales, o sea, mi ex suegra, mi ex suegro, y es como bien potente como reconocer que se sienten felices, que son personas que están felices porque hoy día alguien las llame, las valore, les saque una cuña, les tome una foto, eso es lo de visibilidad, pero en lo de política pública, que llegue una dupla a su hogar para cuidar a quien está ella cuidando en carácter, digamos, exclusivo, para que pueda ir al doctor, para que pueda ir a juntarse con unas amigas, para que pueda ir a la peluquería, o sea, cosas que antes nunca pensó en hacer, ¿ya? O sea, años y años en que la persona se postergó totalmente. Eso tiene un valor importante porque uno nota que lo ven muchas personas y que es algo que llegó, que se instaló para quedarse, ¿ya? Que esas personas además luego enfrentan también crisis, ¿ya? También porque uno lo nota también, en la vida personal me ha tocado verlo también, que las personas que cuidan después cuando quedan sin personas a cuidar también entran en una crisis, ¿ya? Se pierde algo importante. Claro, y ahí el Estado también puede tener un rol en lo que le atañe, que no es todo, obviamente, en la sociedad también le atañen otros roles, pero a la política pública, al Estado también ahí le corresponde un rol. ¿Qué apoyo darle a esa persona? Apoyo apoyo terapéutico o también en cuanto a entregarle mecanismos también para que si lo desea, porque a veces no todo el mundo lo desea, pero a veces sí. He podido conversar con cuidadores que sí lo desean, quieran desplegar esos talentos que desarrollaron cuidando en otras personas, ¿ya? Y ya hacerlo de manera remunerada, de manera más profesional. Y ahí también hay un rol también de los entes de Estado para certificar, para terminar de formar o para actualizar lo que ya sea la formación de estas personas. Porque muchas de esas personas también durante el ciclo de cuidado han ido incluso desarrollando capacidades y formándose, justamente para poder hacer un mejor cuidado fundamentalmente cuando les ha tocado cuidar a personas postradas, a personas enfermas Muchas veces de esos afección. cuidados Oye, son como de índole de técnico en enfermería. exactamente. Saben, qué sé yo, poner inyecciones, saben entregar y dosificar remedios complejos, más sofisticados, saben, qué sé yo, cómo desde la cosa más simple tomar a una persona postrada, como para no incurrir ¿cómo se llama? En afecciones, ¿no? Afecciones a la columna o alguna parte del físico. Bueno, estas mismas iniciativas como Chile Cuida o la ley de las 40 horas que buscan equilibrar el cuidado y la vida laboral, ¿cómo imaginas tú que
nuestras puedan transformar al país si se implementan bien? ¿Y cuánto tiempo quizás pudiésemos ver algún cambio significativo en la población y cómo la población define los cuidados? Bueno, yo creo que Chile siempre ha sido un país que es muy interesante en términos al contrario de lo que pensamos, muchas veces, somos bien pioneros en tomar medidas para hacer un país de la región americana con indicadores todavía de pobreza no menores, para tener, qué sé yo, una renta también que escapa de lo que son las necesidades de las personas. Por ejemplo, un salario mínimo que si bien es no malo en la región, pero sí es criticado por ser insuficiente. Nosotros la semana pasada publicamos un estudio de UNICEF, sí, creo que es de UNICEF, del índice de crianza, que en el fondo identifica el costo el costo de mantención o de crianza de un hijo, ¿no? Y el costo estaba en sazón de 570 y tantos mil pesos. Entonces, eso es como similar, es más que el salario mínimo, un hijo. ¿Ya? Entonces, claro, para países como el nuestro, estas medidas son interesantes porque es parte de lo que queremos, expresa un elemento que es súper importante, creo que nos lo he dicho en la entrevista y en este diálogo, y es de que en el 2019 la OIT estaba de aniversario. Y se hizo antes del 2019, los 2 años antes, una encuesta por la Gallup a los 341 países miembros de OIT. Y en esa encuesta, el elemento más central del mundo del trabajo, o sea, lo que contestaron trabajadoras y trabajadores en todo el mundo, la necesidad más importante era el tiempo. Para las personas trabajadoras, lo más importante era el tiempo, la atención entre el tiempo, necesidades de tiempo y el trabajo. Eso era lo más importante. Por sobre la renta, por sobre otras cuestiones como el desarrollo profesional, que siempre está ahí también, obviamente la renta es importante, el desarrollo profesional también es importante, ¿ya? Pero en esa encuesta el tema era el tiempo, la tensión entre el tiempo para hacer otras cosas y el trabajo. Entonces, claro, estas normas llegaron para quedarse porque representan el sentir de la ciudadanía y de la población en general que necesita trabajar. ¿Y quién no necesita trabajar? Si finalmente el trabajo da el sustento, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, esto es una necesidad de toda la sociedad, pero se enfrenta también a otras problemáticas, como son, por ejemplo, la renta. Y probablemente quienes necesitan rentar muchas veces no se preocupan en cuanto trabajan, ¿ya? Y ahí claramente hay toda una carrera por hacer como país de cómo vamos también generando también mayor valoración a las necesidades de tiempo y a las mejoras de la productividad, en definitiva. Cómo nosotros lograr que ese trabajo en tiempo sea más productivo, cosa de poder mantener también en resguardo el tiempo para hacer otras cosas, que le vamos a llamar, para hacerlo más corto, ocio. Ya, bueno, hablar más en breve. Pero lo concreto es que ese tiempo de trabajo, que va a ser, la idea es que sea acotado, permita a las personas, en definitiva, subsistencia. Y eso implica, en definitiva, que sea un trabajo productivo y que sea bien remunerado, ¿ya? Entonces, creo que esos avances son interesantes. Nosotros hemos visto mejoras en los indicadores de empleo en estos últimos 4 años, que son fundamentalmente la recuperación del empleo perdido durante pandemia, de la participación laboral de las mujeres de pandemia, pero hemos visto sí que hay un espacio donde que ha estado contenido, que es el trabajo informal, que eso es bueno, pero también hay que considerar que hay un espacio de las economías que está asignado a la informalidad y que tiene alguna justificación en la medida de que eso luego pueda fluir o transitar a lo formal, ¿ya? Entonces ahí también hay un tema y probablemente ese tema tiene que ver con que también parte de quienes hoy día están en esos grupos que necesitan en definitiva cualquier trabajo, incluido el que fuere, por ejemplo, un informal,
realmente se contenten con ese empleo informal. Y probablemente nosotros como en Chile siempre hemos tenido una diferencia con otros países de América Latina porque ese espacio para la informalidad siempre ha sido más pequeño, porque no trabajamos a cualquier costo, porque nos cuesta más probablemente por el clima, por los traslados, por cómo son nuestras ciudades, en fin, ¿no? Es más difícil el costo de disposición de trabajar y por ende probablemente esa informalidad no se ve hoy día como atractiva para todas y todos, ¿ya? Ligado a lo de 40 horas, claro, tiene importancia. Ligado a las medidas de conciliación, claro que tienen importancia porque probablemente si nuestra economía sigue siendo una economía que no posibilita que todos trabajen, van a tener que seguir muchos o muchas castigándose y teniendo que tener 2 empleos, buscar, y obviamente eso también tiene una complejidad, buscar más empleo, porque quienes presionan por cualquier tipo de empleo también rebajan las condiciones laborales de los empleos. Claro. ¿Y cómo se vinculan estas políticas con el derecho de las mujeres a decidir en el ámbito reproductivo y también en su proyecto de vida? Bueno, se vinculan mucho porque si las mujeres no tienen su vida asegurada, probablemente en su decisión de vida hacer familia va a estar en último lugar. Probablemente vamos a seguir viendo sociedades donde vamos a ver hogares no monoparentales, sino hogares unipersonales. Ya también, ¿no? O sea, en el fondo solo somos individuos que logramos en el fondo proyectar y planificar una vida sola o solos, ¿ya? A lo más con, qué sé yo, nuestras posibilidades de desarrollarnos en otros planos, pero posibilidades de tener familia ninguna, probablemente familia en términos incluso de una pareja, no estoy ni siquiera pensando en la maternidad, ¿ya? Entonces, ahora, evidentemente ese es un derecho, ¿ya? Porque en definitiva no estamos obligadas a relacionarnos, digamos, en términos de poder generar una familia típica a los ojos digamos, de personas que vienen, que tienen más años, digamos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hija de baby boomer y yo, entonces, claro, yo podría apelar a la familia digamos, clásica, un padre, una madre, hijos, pero eso hoy día no tiene ninguna cabida en la realidad que vivimos para muchas personas, porque la gran mayoría de las personas finalmente que estudian o que se forman en un oficio van a enfrentar problemas probablemente para subsistir, de pensar en tener una pareja o una familia es complejo y casi imposible, ¿ya? Yo siempre lo digo en las entrevistas, pero en los años 90 me tocó, al principio de los 90, ¿ya? Fines de los 80, principios de los 90, dar mi examen de grado para postular a la carrera de Derecho. Y una amiga mía daba también su examen y en el examen de Derecho de Familia el profesor le preguntó qué derecho que estaba en el Código Civil le parecía que era un derecho que no era real. Y ella le dijo el derecho de familia en general, como un conjunto. Mi amiga no había preparado muy bien el examen de Derecho Civil, pero dijo, porque no hay un derecho de familia, en general, la temática se llama Derecho de Familia. Pero en definitiva, al profesor lo dejó callado y el profesor luego de esa respuesta la siguió interrogando y el examen fue un examen bien positivo. Claro, porque le había dicho algo muy certero. Y estoy hablando de los fines de los 80, principios de los 90. Pero probablemente hoy día se nos ocurría algo similar. O sea, es difícil hoy día planificar en Chile tener familia. Claro, y también pensando en que cuando hablamos de familia muchas veces se entiende un tipo de familia. Y hoy Exactamente. por hoy hay tantas familias, la familia ensamblada, ¿cierto? Solamente donde no hay hijos, ¿no? Hay un montón. Yo creo que al final hemos avanzado en ese sentido positivamente en términos de que hoy día quienes planifican su vida, planifican desarrollarse personalmente y eso es bueno, porque como proyecto de personas probablemente necesitamos estar bien,
¿ya? Y en ese sentido probablemente eso es un ejercicio de planificación también, ¿ya? Y luego estamos entonces proyectando también este desarrollo de familia con las posibilidades que tenemos, ¿ya? Descartando, digamos, o mejor dicho, un tipo de familia heteronormada, clásica, que ya en realidad creo que casi no existe, ¿ya? O queda muy poco de aquello. Y yo creo que la gente empatiza en la realidad mucho con eso. Creo que en eso las personas podrán estar a favor o en contra del punto de vista más declarativo, pero uno lo que ve a diario es que la gente en realidad acepta todo tipo de realidades de familia. La postergación de la maternidad también es una realidad que es súper interesante porque también tiene, conversa también con los avances de la medicina, de la ciencia, en el ámbito de reproducción. O sea, yo creo que hoy día hay hartos elementos en la ciencia y aprendizaje que nos determinan que vamos hacia la reproducción asistida, porque estamos retardando Vamos también en eso. Claro, y eso funciona, está bien, y por cierto estamos en el fondo también ya celebrando haber erradicado el embarazo adolescente, que está bien, que es un avance potente en ese sentido, porque estábamos hablando de embarazos no deseados y además de situaciones que no debían haber ocurrido, ¿ya? Entonces creo que también eso es interesante, va de la mano también de la transversalidad en muchos sectores, segmentos, y también, y en la juventud, de la necesidad de la educación sexual integral a joven edad. Participamos hace como una semana de un trabajo que lanzó la ONG Intransigente, que lidera una joven de 20 años que partió con Intransigente a los 17. Y ahí en el debate de las conclusiones, que eran muy interesantes para entregar hacia el Ministerio de Educación, decirle y a la Subsecretaría de la Niñez, esto es lo que piensan muchos jóvenes, ¿ya? Y adolescentes. Entonces, y ahí se nos hablaba de aquello, pero también los mismos jóvenes decían, pero ustedes no piensan solamente que miramos esto o estos aprendizajes porque queremos en definitiva no tener enfermedades de transmisión sexual o queremos seguir previniendo el embarazo adolescente. Nosotros también queremos gozar. No le tenemos miedo a aquello, ¿ya? Y lo decían y si queremos educación sexual integral, no es que sea una invitación para que ustedes nos sexualicen o el adulto nos sexualice, en fin, no, nosotros somos seres que tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, y en ese sentido la salud integral para nosotros es una herramienta de información básica con las que incluso pueden darle también más bienestar emocional, ¿ya? Y evitar también afecciones, digamos, más psicológicas. Hay una pregunta, Claudia, que me quedó un poco en el tintero y tiene que ver con el posparto, ¿no? Que es un periodo en el que muchas mujeres se sienten solas o sobrecargadas, y que la depresión posparto es una realidad que sigue siendo muy invisibilizada. También a partir de todo esto, como de esta visión de la maternidad como algo maravilloso. Sí, exactamente. ¿Cómo debería abordarse este tema desde las políticas públicas de cuidado y salud mental para acompañar mejor a las madres en esta etapa? Bueno, hay políticas públicas de apoyo frente a aquello. Lo que yo creo que ocurre es que, como muchas otras políticas públicas, está aparejada el ejercicio a derribar justamente un estigma, que es decir, tengo esta enfermedad, por lo que tú señalas. Pero ese estigma no tiene que ver solamente con, en este caso, con la maternidad, que es vista como ideal y por ende al verla como ideal, pareciera ser que quien tiene una depresión postparto es alguien que no está gozando la maternidad, por ende es una persona que no está respondiendo a lo que la sociedad pide de ella, ¿ya? Entonces, está como defraudando a la sociedad virtualmente, ¿ya? Y no, pues es una persona que probablemente está pasando por una situación donde tiene un cambio que es biológico, un cambio hormonal. Eso puede estar gatillando o no. Yo no soy especialista en la materia, pero me imagino que también hay algo de aquello. Pero como si quiere que fuera, una persona que tiene una afección que tiene que tratarla con cualquier otra enfermedad. Y ahí, claramente, como país y la región en general, tenemos una problemática en general con las enfermedades que tienen que ver con la mente.
las miramos como que fuesen enfermedades que tenemos que esconder. Hay también una sanción, una penalización social a ese tipo de enfermedades, no solamente en los círculos sociales, sino que también en los círculos laborales, ¿ya? Y también hay un castigo porque en cuanto al diagnóstico, como es algo que no vemos, no es tangible, en esta mirada como más economicista, típico de país pobre, donde tenemos que focalizar los recursos donde nos parece que es razonable focalizar, pareciera ser que lo que no se ve no existe, y al final, si algo hemos aprendido, sobre todo a partir de lo que es el desarrollo de los derechos laborales en el ámbito de la salud ocupacional y los efectos de la violencia, ¿ya? El acoso, el maltrato el laboral, el acoso laboral y el acoso sexual, es que las afecciones psicológicas son más inhabilitantes que muchas afecciones físicas. O sea, si yo me caigo en la escalera, me rompo una pierna, tengo 3 meses de licencia, en el peor de los casos. Pero si yo veo una situación de acoso, yo que me ha tocado desplegarme en ese ámbito en la asesoría desde instituciones de Estado como también cuando ejerzo libremente, las afecciones son mucho más largas, son de años. En algunos casos la persona nunca más ejerce la carrera que ejercía al momento de sufrir el acoso. Ya, o sea, hay estudios de pérdida de trayectorias laborales importantes por sufrir acoso. Entonces, ahí uno, claro, ahí uno contextualiza que no son temas menores las afecciones a la salud mental en ese ámbito. Entonces, evidentemente, respecto de lo que hablamos, que tiene que ver con la salud posparto, ahí claramente yo creo que hay que también salir a sensibilizar que es una afección como cualquier otra y que hay que abordarla con preocupación como cualquier otra y con cariño y con probablemente también ahí hay que también atender mucho a lo que son las comunidades donde han habido otras mujeres que han pasado por lo mismo y también ir compartiendo cómo lo han llevado adelante y qué les ha servido y qué no les ha servido, ¿ya? Además, digamos, de lo que pueda apoyar, digamos, la atención terapéutica. Creí pensando un poco en esto que decías de la importancia de la salud mental en los distintos ámbitos. Un poco pensaba también en los índices que maneja Chile hoy por hoy, que son tan altos de suicidabilidad. Digo, hay la importancia también de poder intervenir sobre eso. Claro, nosotros también hemos visto que en muchos espacios también lo que debiéramos promover es también una colaboración público-privada también. Y cuando hablo de privado, hablo de organizaciones que están trabajando y están apoyando y tienen más experiencia y muchas veces también tienen la capacidad de articular respuestas interesantes. Ya, yo el otro día estuve en el Hospital Barros Luco a propósito de visitar el lanzamiento del último informe del Fono de Ayuda OLA para las mujeres que buscan hacer uso del aborto en 3 causales. Entonces, mujeres que identificándose en alguna de las 3 causales necesitan un apoyo. ¿Ya? ¿Y por qué necesitan un apoyo? Justamente porque ahí el Estado en la legislación que quedó, hasta ahora no había articulado bien lo que era la respuesta oportuna a quienes hacen uso de las 3 causales por las dificultades que enfrentan los servicios hospitalarios frente a el ejercicio de la objeción de conciencia, ya institucional o personal, el facultativo o la facultativa. Entonces, y ahí nos pudimos dar cuenta cómo opera bien a veces las organizaciones que promueven que las personas ejerzan sus derechos y cómo en esa articulación, por ejemplo, en este caso una cosa tan sensible como es una ONG que da información que la ley fue restrictiva en regular pudiera ser dada desde el Estado, porque incorporó un artículo que ponía un poquito dudas al respecto, interpretativas, al prohibir hacer anuncio de las entidades que
prestaban, que entregan la prestación médica que garantiza la ley de 3 causales. Entonces, ahí esta organización, además de desplegar todo su apoyo en una línea telefónica y un WhatsApp que itera y da información, establece los plazos y les enseña cómo ejercer su derecho, y además tiene ya distintas consejos como estrategias para que ser atendida, porque nos comentaban de que incluso a veces cuando llegan al establecimiento hospitalario, desde quien las atiende en la puerta adelante, les informan mal. Todo destinado a que no hagan uso del derecho. Y ahí las integrantes nos decían que a ellas les daba mayor miedo, por decirlo de una manera, o mayor resistencia, o criticaban más la objeción de conciencia no declarada que la declarada. O sea, la persona que no es de las que tiene que declararse como objetor de conciencia por ser uno de los facultativas que tiene que hacer algo de la prestación médica en el hospital respectivo donde se está requiriendo la prestación, sino que aquellos que no intervenían directamente pero que estaban en el camino. La persona que la atendía en la oficina, en el lugar de informaciones para pedir hora, la persona que está en la puerta, ¿ya? Que, por ejemplo, en casos de violación les pedían que primero tenían que ir al Ministerio Público, que no es la obligación. Entonces, una serie de cosas. Y la persona que tiene un problema y que necesita orientación está sensible a lo que le llega de información. Y si va a pedir esa información o va caminando y pregunta algo y le dan una mala información, probablemente se va a volver a su casa con temor. Claro. Y nunca haber accedido a lo que tiene derecho a que le sea garantizado. Pero lo que quería decir, porque me alargué, la organización en algún minuto, que como tenía que relacionarse con hospitales, porque la OLA se relaciona con hospitales específicos, al final, ¿qué hizo? Bueno, articuló, porque la Internacional de Servicios Públicos, ¿ya?, que es una organización ya sindical del sector público que afilia a una internacional de servicios públicos, a organizaciones nacionales, entre ellas la FEMPRUF, FENTES, y otras que son organizaciones de personas trabajadoras del Estado en hospitales públicos, se articularon. ¿Te fijas? Entonces es súper bonito ese trabajo de personas funcionarias del Estado, ¿ya?, articulándose con la ONG que está encargada de hacer que el personal que probablemente incluso está afiliado a esas organizaciones los atienda con debida diligencia, ¿ya? Entonces, súper potente ese trabajo. Entonces, hay cosas en el fondo que uno se da cuenta que hay espacios de articulación siempre, público-privada, que tienen que ocurrir para que al final los estándares que queremos que se cumplan. Claro. Bueno, Claudia, ahora nos gustaría poder conversar contigo sobre tu experiencia y tu quehacer dentro de tu actual trabajo. Y dado que tu experiencia es vasta en derecho laboral y en políticas de igualdad de género, ¿crees que te han entregado herramientas para liderar con una mirada más completa o interdisciplinaria para tu cargo actual? Bueno, modestamente sí, yo creo que sí, pero uno nunca tiene que estar siempre satisfecha de la formación que tiene, porque eso también te ancla a una forma de hacer liderazgo. ¿En qué ha sido positivo? En que manejo cosas que son muy buenas para la gestión, ya como manejar equipo, conocer las legislaciones aplicables. En el sector público, además, el estatuto administrativo es muy complejo para quien viene del mundo privado. Eso creo que en el Estado chileno ha hecho un poquito crisis en el último tiempo, porque como se han renovado gran parte del personal en los últimos probablemente 20 años, hoy día cuesta, digamos, que el personal comprenda los pilares del empleo público. Y los pilares del empleo público se han quedado un poquito anquilosados. Entonces probablemente esa tensión también tiene un sentido, ¿ya? Es correcto, porque en realidad hay muchas cosas del empleo público que nos han ido modernizando, ¿ya? Hay mucho que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de las horas extras, las dificultades para teletrabajar en el empleo público, porque finalmente somos servidores y servidoras públicas, y lo que el régimen administrativo de derecho público establece para este mundo es algo mucho más rígido, más fuerte, más, podríamos llamarlo más jerárquico y pesado que para el sector privado.
O sea, tenemos en cierta forma menos derechos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso también implica que al final el personal busca alternativas y soluciones y a veces eso genera también tensiones en los equipos. Entonces uno empieza a ver que en el sector público hay harta conflictividad asociada a harta denuncia de abuso, discriminación, etcétera, y que muchas veces tiene que ver fundamentalmente con esa rigidez del empleo público, donde las autoridades no pueden en definitiva autorizar muchas cosas y cuando las autorizan, como no pueden ser universales a todos quienes estén en esa situación, terminan viéndose como discriminaciones y en algunos casos, evidentemente, probablemente haya algo de eso. Mm. ¿Y qué afirmaciones políticas ves como estratégicas para proteger y fortalecer el liderazgo de las mujeres en el Estado? Bueno, yo en el Estado igual creo que funciona, bueno, en general funciona y se necesitan medidas de acción positiva. Creo que en general los avances en el ámbito de la igualdad de género corroboran la adopción de manera bien audaz o con harta convicción de este instrumento, que es un instrumento que digamos que propone la CEDAW y la propone por algo. No es porque sea una simple idea, o sea, en el fondo para transformar una realidad de manera rápida y tener resultados consistentes, uno necesita entrar a las medidas de acción positiva en la medida de que estas sean necesarias. Y convengamos de que nuestra realidad hoy día es necesaria para dotar ciertas organizaciones de mayor diversidad, para que haya más mujeres en puestos de toma de decisión, para que estemos en todos los lugares y no en algunos solamente, o sea, para que haya menos segregación horizontal, ¿ya? Y estemos en espacios donde probablemente no estamos tanto, ¿ya? No sé, pues en la opción no sé, pues los ministerios también de transporte. O sea, que el Ministerio de las Mujeres seamos muchas mujeres no tiene ninguna gracia, ¿ya? Y probablemente no queremos estar solo mujeres, pero hasta ahora en la gran mayoría de quienes somos especialistas en temáticas de género somos mujeres. Entonces no se puede avanzar mucho en mayor diversidad, pero sí hemos avanzado. Tenemos, por ejemplo, un subdirector en el Servicio Nacional de la Mujer y fue una decisión que hicimos en esta administración y que fue súper potente porque es alguien que venía, por ejemplo, venía de un servicio del adulto, venía del Senama, tenía una experiencia potente en gestión, etcétera. Así que ha sido un gran aporte para nosotras. O sea, podemos avanzar, pero hay otros ministerios donde no hay muchos compañeras mujeres pudiéndolo haber. Lo que hagamos, por ejemplo, en materia de mentorías, apoyo a mentorías, fundamentalmente para apoyar más a las mujeres en cuanto a aquellos aspectos en que las inhiben a postular, porque en realidad hasta ahora lo que hemos visto más bien en el mundo más político es que las mujeres no se atreven a estar, ¿ya? ¿Y por qué no se atreven a estar? Porque es inseguro. O sea, yo, por ejemplo, para estar en un gobierno, yo estoy en un gobierno, pero después yo me voy. Entonces, yo me voy a trabajar, y me desarrollo como independiente o no me preocupo de ese aspecto, pero esa es una decisión de vida que no todas las mujeres pueden tomar, ¿ya? Probablemente porque soy abogada y las abogadas tenemos una posibilidad de desplegarnos bien autónomamente, ¿ya? Pero hay pero también eso tiene que ver con que tú hayas tenido tal vez experiencia en el mundo privado. Entonces sigue existiendo mucha cantidad de talentos de mujeres que no se atreven al liderazgo político, a los liderazgos tanto en el Estado como en la política, por ejemplo, en el Parlamento, etcétera, porque lo ven como un terreno, un lugar incierto, de incertidumbre, donde van a quedar cesantes de un día para otro, probablemente con muchas enemistades, porque uno desarrolla también tensiones con otros, entonces uno tiene que tener muchas ganas y tiene que tener claro dónde va a poder insertarse y dónde no. Claro. Y eso inhibe. Entonces eso ocurre en el mundo público con los cargos de alta dirección pública, los ADP, y ocurre también en el mundo privado. Y hay que decirlo porque yo, por ejemplo, durante los últimos 4 años anteriores a este gobierno, yo trabajé en un proyecto de la Unión Europea de empoderamiento económico de las mujeres y de liderazgo.
ahí formamos muchas mujeres en diplomados y lo que vimos como era muy patente, que gran parte de las mujeres que formábamos después de 2 años estaban en otro lugar, pero no seguían donde estaban al momento que las formamos. Porque habían entrado en conflicto, porque habían opacado a alguien, porque las despedían, apenas podían, tenían problemas económicos. La organización que prescindía era de quienes había formado y que probablemente en materias de género y que estaban trabajando en el ámbito de género. O sea, todo lo que tenía que ver con la igualdad de género, la inclusión era lo primero que caía ante una crisis. ¿Ya? Y también muchas veces las mujeres que se hacen especialistas de temáticas de género terminan siendo hostiles para el resto de la organización porque terminan diciéndole, mira, es que esto hay que hacerlo así, no es que esto mejor veámoslo por acá, etcétera. Y eso, que por ejemplo lo que nosotros como Ministerio de la Mujer tenemos como misión en el Estado, ¿ya? Es lo que hacemos cotidianamente con los otros servicios y ministerios, muchas veces no es bien aceptado, ¿ya? Muchas veces no es bien aceptado, es un trabajo que tenemos que hacer a partir del convencimiento, pero aun cuando se hace a partir del convencimiento, tú necesitas tener la disponibilidad, la disposición del otro a escucharte, ¿ya? Y a veces cuando te dicen, bueno, tienes 1 minuto para convencerme, entonces a veces a ti no te alcanza, como uno puede, qué sé yo, maximizar, digamos, los discursos, digamos, bien escuetos, bien asertivos, pero igual se torna difícil. ¿Y puedes comentarnos algún desafío ético que te haya tocado en tu rol como subsecretaria, donde haya quedado tensionada tu voz como experta en políticas de género con tu trabajo en el ministerio? Sin mencionar, creo que pero lo voy a hacer porque es masivo, muy masivo, para que no piensen en casos específicos, pero en general lo que más nos tensiona a nosotros como ministerio es que nos llegan muchos casos de discriminaciones e injusticias de género que se piensa que nosotros podemos resolver, no tenemos atribuciones para resolverlo, nosotros nos encantaría tener atribuciones para resolverlas, ¿ya? Pero no somos tribunal, muchas veces no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacerlo, valer el caso en una comunicación a la contraparte, porque finalmente que exponemos a la persona que ¿Eso hace como desde otros ministerios o como desde...? obviamente desde no solamente de otros ministerios, desde otros ministerios, otras instituciones de Estado, organizaciones privadas también, empresas privadas, organizaciones de voluntariado, o sea, por ejemplo, lo que nos llegan también todos los casos, por ejemplo, del voluntariado bombero, nos llega mucho caso, que son organizaciones donde nosotros no podemos intervenir, no tenemos injerencia, pero además donde probablemente nadie en el Estado tiene injerencia, porque es un organismo de voluntariado autónomo. Lo que queda en definitiva es judicializar, etcétera, darle consejos para que judicialicen, para que hagan cosas así, orientaciones solamente. ¿Por qué tensiona? ¿Ya? Porque en estricto rigor uno se va quedando con una opinión detrás de cuáles son las debilidades de abordaje de las problemáticas de violencia de género en esas respectivas organizaciones, tal vez en todo el Estado, tal vez en toda la empresa privada, o por lo menos con una capacidad de generar conclusiones o recomendaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es eso, en el fondo, levantar como recomendaciones y consejos como de política pública para cambiarlos después, pero tenemos problemas para resolver lo que tú ya me habías preguntado antes, que tiene que ver cómo nos encargamos de que la señal inmediata de que no se tolera la violencia de género tenga también una expresión de justicia para el caso concreto, porque si no la tiene, también es cierto que la señal que se da a la población y en especial a las mujeres o a las personas que viven violencia de género es errática, es decirle esto no se acepta, pero en la práctica no pasa nada, ¿ya? Entonces eso es algo que nos tensiona harto como ministerio porque nos gustaría, y a veces vemos en la línea, al hablar de línea hablo de una seremía, en Cernamé, que las colegas tienen intención de hacer algo más allá de nuestras potestades. Pero desafortunadamente tenemos las potestades que tenemos, entonces también cuando ofrecemos algo que no podemos asegurar, también es complejo. No solo es tensionador, sino que puede ser hasta irresponsable, porque sabemos que nos puede ir mal, que a lo mejor logramos algo en el contacto con la organización interpelada, pero a lo mejor no logramos nada y a lo mejor logramos algo peor, que es un poco también lo que nosotros a veces logramos, o sea, mejor dicho, insistimos de que se tenga cuidado en no dar expectativas de algo que no sabemos si podemos lograr, justamente para que
la persona no quede peor. A veces también la persona nos ha pasado mucho y quiere ser escuchada, apoyada, al menos. Y eso sí lo podemos hacer. Bueno, Claudia, y una de las propuestas de algunos sectores de la oposición de cara a las elecciones sería empequeñecer el Estado al modo que lo hizo el presidente Milei en Argentina, quedando el Ministerio de la Mujer como uno de los principales amenazados en desaparecer. ¿Cuál sería, según tú, el costo social para Chile si esto llegase a suceder? Bueno, el costo es mucho. Yo creo que hay que aclarar de que la institucionalidad de género de Chile es pequeña, como para plantear que desaparezca o decrezca, y que la demanda de oferta programática hacia las mujeres que sufren violencia de todo tipo, económica, física, simbólica, es hoy día súper fuerte, patente. La oferta programática de nuestro ministerio, que se transmite a través del CERNAMEC, que es el servicio especializado en atención de violencia y en autonomía económica para quienes forman parte del sistema de CERNAMEC o de su oferta programática, que son mujeres que sufren violencia. Son ofertas programáticas muy demandadas en el territorio por alcaldes y alcaldesas de todos los sectores políticos, ya no solo del gobierno de turno. Por ende, ese tipo de aumento o de demanda de más oferta programática la recibe tanto esta administración como la recibió en su momento la administración Piñera, el gobierno anterior, ya de aumento de oferta programática, cosa de que el programa de violencia, que es el programa de prevención, son 3 programas: prevención, atención inicial y recuperación de las autonomías de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, sean programas que estén en todos los municipios, o sea, en todo el territorio, ¿ya? Y hoy día no llegamos a todo el territorio, llegamos a una buena parte. Creo que ha sido súper fuerte el aumento de oferta programática, pero hoy día se nos pide aún más. Lo mismo ocurre con los programas de autonomía económica, que son esenciales para romper el círculo de la violencia de género. Entonces, todo indica que nosotros hacemos con pocos recursos mucho, y que lo razonable es que con holguras presupuestarias o con mejores recaudaciones fiscales, esos programas que están todos bien evaluados y recientemente cumpliendo todas las exigencias que se le exigen del Estado de Chile a las ofertas programáticas de los ministerios, ya en el fondo puedan entonces, ya estando bien evaluado, aumentar cobertura, aumentar cobertura, o sea, llegar a más personas que lo necesitan, a más mujeres que lo necesitan. Entonces, cuando se plantean estas cosas, uno se da cuenta que en primer lugar son debates de candidaturas. Los debates de candidaturas permiten mucha idealización de ideas que parecen buenas en el papel, pero que en la realidad probablemente no tienen mucho sentido, porque no están, se levantan a partir de datos no actualizados, o bien sin entender bien cuál es la necesidad. Porque porque además se confunden muchas veces, aunque en este caso no da el ejemplo, porque nosotros tenemos todos nuestros programas bien evaluados, pero también en los programas que no están bien evaluados, ya que pueden existir en el Estado. Una cosa es que el programa pueda tener observaciones, y es razonable que siempre los seguimientos a los programas les vayan haciendo observaciones para que los programas vayan teniendo luego mejoras. ¿Se entiende? El punto es que el monitoreo que se necesita para eliminar una oferta programática es que la oferta programática ya no es necesaria. O sea que el problema que resolvía esa oferta programática ya no existe. Pero nadie puede decir que la oferta programática o la misión institucional que desarrolla el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a partir de la transversalización de género, incorporarle a toda la acción del Estado planificada el enfoque de género, como la oferta programática específica, que son programas sociales dirigidos a mujeres para resolver problemas específicos de las mujeres, como violencia, problemas de autonomía económica, problemas de participación política, problemas de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, ya no sean necesarios porque existan pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, cuestión que sabemos que no es así, que no existe violencia de género, cuestión que sabemos que no es así, problemas también en la participación laboral o en el acceso a ingresos económicos de las mujeres, problema que también sabemos que no está resuelto. Entonces, en esa perspectiva, les asignamos en el fondo a ese tipo de declaraciones el valor que merecen, que son de declaraciones de campaña, pero entendemos que es completamente inviable en la política actual
en el Chile actual y probablemente lamentablemente el que viene, nos encantaría que no existieran esta situación tan necesaria de estas ofertas programáticas, pero son necesarias. Entonces nosotros entendemos de que esos anuncios en definitiva van a chocar con una realidad donde los actores que participan de la concreción de su oferta, que son las personas que las necesitan, como también muchos actores que entregan la oferta, donde están los municipios, las delegaciones, las gobernaciones, van a identificar en definitiva la verdad. ¿Ya? Y la verdad es que esos programas y esas ofertas son necesarias. Claro, claro. Y en esa línea, de manera concreta, ¿qué mensaje personal le dirías a la próxima generación de mujeres que aspiran a liderar desde sus convicciones, pero sienten el peso del escrutinio? Bueno, en primer lugar, que no desistan, ya que para las mujeres hoy día y en el pasado probablemente lograr tomar decisiones con autonomía es difícil. Ya necesitamos en el fondo no solamente estar convencidas, sino que acompañarnos para entregarnos ese apoyo y decirnos que estamos en lo correcto, tenemos el derecho, podemos ejercerlo, no ofendemos a nadie. La sociedad no tiene que seguir confiando en que vamos a hacer una serie de tareas solas, cargando solas, algo que no corresponde que carguemos solas, y además que probablemente cuando uno ya empieza a ver que no es justo cargarlo sola, uno también empieza a ser débil para cargarlo sola. No sé. Entonces yo siento que también uno empieza a entrar en vulnerabilidad. Y quería terminar con eso. Creo que, no me acuerdo quién lo planteó, lo estuve leyendo hace poco, pero al final la vulnerabilidad es la que nos hace ser, en definitiva, más... que nos hace, en el fondo, asumir estos debates desde lo colectivo. Nos hace agruparnos, en definitiva. Nos hace, y si no agruparnos, porque hoy día es difícil agruparse, porque es difícil participar, sobre todo cuando ya estamos con muchas cargas, digamos, materiales de trabajo, qué sé yo, actividades políticas, por ejemplo, ya además estar, qué sé yo, no sé, en el colectivo feminista va a costar un poquito más, sí, entre la reunión partidaria, el trabajo de toma de decisión y tal vez en otro tipo de, no sé, en un colegio profesional, etcétera, nos va quitando tiempo, pero sí tal vez de la reflexión. Ya, yo creo que hoy día también se puede reflexionar en colectivo. Yo puedo leer o puedo debatir a través de las redes sociales con otras colegas. Trabajo mucho con psicólogas ya en el ámbito de mi trabajo de asesora sindical y en temáticas ligadas a lo organizacional. ¿Ya? Y yo creo que eso es importante, ¿ya? Es importante porque al final esa vulnerabilidad nos une y nos hace en definitiva proyectar, ensayar, monitorear, escribir la historia en definitiva, porque al final se trata de una historia que no está terminada de escribir, son cambios que no hemos logrado todavía concretar, tenemos avance y luego tenemos retroceso, en el plano cultural también, ¿ya? Pero igual, yo que tengo una cantidad mayor de tiempo, soy un poquito mayor, he notado cambios igual. Yo noto cómo era el Chile en los 90, me tocó participar en la ley de filiación cuando a las mujeres no solamente se les decía que no a sus derechos sexuales y reproductivos, sino que además se les obligaba a aceptar una condición social de sus hijos e hijas por haber nacido fuera del matrimonio. En un país sin divorcio, donde las mujeres estábamos teniendo hijos e hijas fuera del matrimonio por razones obvias. ¿Ya? Claro. Entonces, yo creo que ese cambio ocurrió, eso que fue muy resistido por el Chile de los 90, se superó, cambió. Fue una política que llegó probablemente tarde, y como llegó tarde, cuando llegó, fue aceptada de una manera bastante cordial por la realidad. Ya nadie objetó aquello. Los hijos pasaron a ser iguales cuando hasta el día anterior a algunos les parecía escandaloso que los hijos no matrimoniales fueran igual que los matrimoniales. Y había gente que lo decía y lo declaraba, era escandaloso que fueran iguales, porque había una razón muy poderosa que los separaba, y era que algunos eran bastardos o bastardas. Entonces,
que alguien dijera eso y lo decían. Estas son cosas que ocurrieron en la política, ¿ya? No Claro. ocurrieron en el entorno privado, no ocurrieron en un hemiciclo, en una Cámara de Diputados o en el Senado. Entonces, ese tipo de cambios, claro, uno diría cambios como de una prehistoria, cambios de cosas como muy fuertes, pero sí. Pero es importante igual que se cambie, porque hay lugares donde todavía estas cosas siguen siendo un tema, eh, como lo son, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con las diferencias sociales, las diferencias económicas y bueno, y las diferencias obviamente de género, ¿no? Sí que importante es poder, que todos estos cambios, poder seguir defendiéndolos y no darlos por hecho también. ¿No? Personas como yo que quizás no vivimos lo que tú viviste, muchas veces no hay mucha conciencia de lo que fue ese Chile, vivir, existir en ese Chile de los 90, y quedamos a veces muy por sentado los derechos que se han ido ganando. Sí, Y la tienes importancia razón. de seguir como defendiéndolos en el tiempo. Sí, tienes razón. Yo siempre lo señalo y lo doy como algo positivo, porque en la generación que yo vi hubo un cambio, pero probablemente, como todo esto tiene que ver con ciclos, no va a faltar que en algún minuto tengamos que volver a salir a Claro. reafirmarlo. Se da también mucho esa discusión en el plano también de lo que son, no sé, pues las conductas como públicas, ya todo lo que tiene que ver con la sexualidad también. Yo creo que ahí también hay un tema como país que no hemos abordado. Y bueno, creo que también es un temazo y que también está ligado a la salud mental, ya porque al final de cuentas también hay una parte de los derechos sexuales y reproductivos que no es solo, como decían los niños en esta actividad, eran niños, eran jóvenes, adolescentes en la actividad intransigente. No solamente tenemos que cuidar nuestra salud, sino que también cuidar nuestra salud física en materia, digamos, de derechos sexuales y reproductivos, sino que también nuestra salud mental. Y la verdad que digamos, el acceso a una sexualidad puede también ser muy, puede conectarnos también con mucha felicidad, ya, con mucha felicidad. Así que también eso es algo que a las mujeres también nos debiera eh, servir, digamos, o plantear, eh, levantarla, ¿no? Nosotros tuvimos un episodio hace como 2 años, muy chistoso, al que me voy a referir al terminar la entrevista, que tenía que ver con que salimos mucho en la prensa, y yo particularmente salí defendiendo, y en esa época tuve unos días de subrogante, porque entregábamos un fondo a organizaciones y una organización de la sociedad civil presentó un proyecto para educar respecto de el clítoris. Me ¿Ya? acuerdo, me acuerdo, me Sí. acuerdo. Y claramente fuimos muy atacadas por cómo era posible que se gastaran recursos públicos en una cosa así. Estábamos hablando de un fondo, creo que eran de 2 millones de pesos, o sea, para hacer un taller, cito, ¿ya? Como se hacen muchos talleres de muchas cosas. Entonces, cuando hay una sociedad que enjuicia eso, uno dice, pucha, claramente nos falta seguir siempre no dando por sentado ciertas cosas a las que tenemos derecho y que probablemente es importante que todos en el fondo también valoren, que si hay alguien que no accede en igualdad de condiciones que otros a ese derecho, no está mal que una ONG lo plantee Claro. y lo haga parte de su plan de acción. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría hacerte un par de preguntas que le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados. Y la primera es si nos puedes recomendar alguna lectura o recurso que haya marcado tu perspectiva sobre el género y la política y que quizá alguno de nuestros escuchas le gustaría como tener para meterse más en el tema, ¿cierto? Mira, uno podría hablar de libros más de la formación que me hace tener acá, ¿no? Que son más libros ligados a escritores como la Simone de Beauvoir o la Julieta Ginsburg o la Silvia Federici, no sé, lo que normalmente uno lee también a partir de su historia política, ¿no? También hay otras ensayistas en la época del sindicalismo, el nacimiento del sindicalismo en Chile. Pero creo que más contemporáneo la televisión o las series pueden servir de mucho. También ciertas
libros más contemporáneos, novelas. Entonces les recomendaría ver para todo lo que son las temáticas que tienen que ver con la atención de la violencia y particularmente las necesidades no solamente de atención de salud mental, sino que también todo lo que tiene que ver con lo social, ¿ya? Que es parte importante de lo que nosotros hacemos, porque igual probablemente tenemos siempre un sesgo de que seguimos viendo las cosas como país pobre y siempre nos importa mucho lo social, qué es lo que, dónde vive, qué come, dónde trabaja la mujer, ¿ya? Que también afecta la salud mental, ¿ya? Y yo creo que una de las causas de afectación de la salud mental que es como social, ¿no? Con causa social, porque no es endógena, no tiene que ver con otras variables, sino que es algo que viene mucho de la realidad social que uno vive, del momento social que uno vive. Y que son Las Horas del Día, una serie norteamericana que dan en Netflix, que es súper fácil de ver, que Las horas del día. Las Horas del Día, ¿ya? Y que trata una situación de una mujer joven que se enfrenta a la violencia, que tiene que salir en búsqueda de una residencia transitoria, ¿ya? En el fondo, la serie sirve mucho para entender lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer, ¿ya? Y a nosotros en esta administración nos ha interesado mucho que la población entienda qué es lo que hacemos acá en el ministerio y qué es lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer. Yo en particular, como soy la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, yo soy la persona que está a cargo de intermediar la gestión, las bases de gestión del Servicio Nacional de la Mujer con los otros entes de Estado, con la Dirección de Presupuesto. Soy como el intermediario, ¿ya? Para que ellos tengan un presupuesto, para que tengan un presupuesto el servicio. Y entonces esa serie sirve para entender qué es lo que tiene que hacer o organizar la política pública, el ente estatal respectivo, sea Cernamex, sea un municipio, sea, en fin, una entidad o un instituto de la mujer, como quiera que sea, en el estado donde estemos, en el fondo, planteando el problema. Desde la atención, la contención, la lectura de la persona, porque la persona viene con un problema fuerte que no sabe cómo expresarlo, viene con un niño en brazos, ¿ya? Una niña en brazos, viene con una problemática, una carga, viene tal vez con golpe, viene con que no sabe que no trae teléfono, no sabe dónde va a dormir ese día, no viene con lo opuesto, y tiene que al día siguiente tiene que buscar una residencia transitoria donde estar cuidada, donde un lugar donde no haya acceso para quien la violenta, por ende un lugar podríamos llamarlo de domicilio desconocido, como son las residencias transitorias de esta índole, el acceso a la terapia, pero también el acceso a trabajo, el acceso a ayuda y cuidado para una hija o hijo menor, etc. Entonces sirve mucho para entender aquello y también las inconsistencias de la política pública también, porque en esa serie van a ver también cuando a la persona la quieren hacer trabajar, pero todavía no tiene el cupo en sala cuna. Claro. Entonces entra con inconsistencia y es como buena para ver aquello. Y también desde el punto de vista de lo que son los machismo, micromachismo, también leí hace un tiempo, poco, un libro que se llama La Trenza. La Trenza, sí. ¿Ya? Y ese libro es bien potente, es de una escritora francesa que además es guionista y es directora de cine. Y creo que la hizo película, no sé. Pero el libro también trata respecto de la historia de 3 mujeres que se entrelazan en sus respectivas, para la redundancia, historias de discriminación donde están, ¿ya? O historias de vida en realidad, donde evidentemente sufren o les toca vivir, digamos, las discriminaciones que solemos en el fondo recibir, digamos. Las cosas por limpiar. Las cosas por limpiar. Las cosas por limpiar. Ah, sí, la vi. Claudia, ¿ya has tenido experiencia yendo a terapia? Y en caso de que sea así, ¿cómo fue esta? No. ¿O es? No he tenido tiempo, no he tenido experiencia en la terapia. Creo que la única vez que pedí terapia en la universidad, me dijeron que no. Siempre he querido ir a terapia. No, en general no he tenido ni recursos ni tiempo para ir a terapia. Tengo personas de mi entorno cercano que han tenido que hacerlas por tener problemas específicos. Por ende, suelo acompañarles, debatir sobre las distintas terapias
En particular, tengo una persona cercana que sufre de depresión, por ende me ha tocado acompañarla en ese proceso. Creo mucho en la terapia, porque la terapia sana, los remedios administran la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué uso entonces para equilibrarme en general? Como yo tengo trabajo más o menos fuerte, en general hago harta meditación, escucho harta música, leo. Y lo que hago mucho es que yo dejo mucho tiempo de mi jornada a pensar en lo que voy a hacer, a ordenar mi cabeza. ¿Ya? Por ende, todo lo que tiene que ver con el trabajo no me genera tanta presión a mi salud mental. ¿Ya? Y yo creo que tengo habilidades para abordar problemáticas o situaciones más estresantes, sobre todo las que tienen que ver con entornos familiares. Tengo habilidad, soy bien sensible, soy buena para llorar. No lloro porque ejerzo cargos, evidentemente lo manejo, ¿ya? Pero la gente que me conoce sabe que hay espacios a los que no voy mucho. Por ejemplo, los encuentros, todo lo que tengo que ver con Chile, Chile Cuida, voy, en fin, pero elijo muy bien en qué minuto hablar. Porque probablemente si elijo el minuto inadecuado voy a llorar. Y voy a llorar todo el discurso. Y en general mi trabajo es con las emociones. Trabajo harto con las emociones, ¿ya? Porque como parte del trabajo, el trabajo en negociaciones tiene que ver con las emociones. Uno tiene que conectarse con la otra persona para saber si la otra persona te está diciendo la verdad, tienes que escucharla muy bien para saber cuáles son sus énfasis, porque según los énfasis de lo que planteé, lo que yo probablemente voy a tener que ofrecer, eso más en el terreno más laboral, más de mi trabajo como más en el mundo, cuando hablo de laboral hablo del derecho del trabajo, ¿ya? El terreno en mi ámbito más de asesora de empresas o de sindicatos, que es una labor bien interesante que siempre me ha gustado hacer y que hago indistintamente tanto a trabajadores como a sindicatos, y por eso también me gusta trabajar en gobierno, porque ahí uno tiene la posibilidad también digamos, de ocupar esas habilidades y esas capacidades que uno trae por haberse reunido muchas veces y tener mucho tiempo de trabajo con sindicatos y con organizaciones empresariales. Bueno, Claudia, gracias por esta conversación y por compartir tu mirada sobre un tema que sigue siendo bastante urgente, ¿no? Escucharte ayuda a entender que detrás de cada política hay historias, luchas y personas que la sostienen. Muchas gracias por recibirnos en el ministerio, sobre todo por esta acogida tan cálida. Y fue un gusto tenerte en Escucha Voces. Bueno, un gusto también para mí. Ya yo soy probablemente, o sea, creo que soy un poquito fome para las reuniones. Para nada. O sea, digamos, para las entrevistas de este tipo, porque soy un poquito cuadrada, qué sé yo. Pero bueno, me despido siendo una declarada, ¿cómo se llama? Espectadora y expectante de las terapias. Igual tengo muchas amigas que trabajan en este ámbito, pero probablemente cuando trabajamos en atender casos o nos reunimos para ver cómo podemos ayudar, sobre todo en temas de violencia en organizaciones laborales, creo que ellas también hacen harto por mí en terapia. Así que probablemente me han terapiado sin que yo me haya enterado. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un gusto. Bueno, mi nombre es Bárbara Peñalosa, soy psicóloga clínica y nos estamos viendo y escuchando en un próximo capítulo de Escucha Voces. Muchas gracias.